Muy buenas tardes, Canal Sin TV. Agradecerle la oportunidad de la entrevista en el día de hoy. Estamos acá en el corregimiento de Valle de Risco celebrando el 24º aniversario de la fundación de nuestro corregimiento Valle Risco. El objetivo de la organización es más que nada resaltar y empoderar esta organización para que cada año se dé valor, se reconozca la lucha que realizaron nuestros antepasados, nuestros señores, para poder que se logre un desarrollo en el corregimiento y que se mejore también la calidad de vida en forma general dentro del corregimiento. Se han realizado diferentes actividades alusivas pues a esta celebración en la cabecera del corregimiento de Valle de Risco, donde tuvimos participación de estudiantes con la exposición de declamación de poesía, décima, participación de las autoridades tanto locales y provinciales en nuestra área, y aparte de eso pues la participación de la banda de nuestro colegio en los desfiles que se hizo en la vía central de Valle de Risco. Aparte de eso pues luego del acto protocolar se van a realizar o se están realizando, se han dado inicio a los encuentros deportivos, a las organizaciones de los juegos bufo, maratón, entre otros, pues, para que las comunidades se sientan parte también, puedan participar de este evento, y ya que es nuestro aniversario, de esa forma pues darle el valor a lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, aparte de eso, pues se hizo el resaltar los valores culturales, y le enviamos un mensaje especialmente a la juventud de ahora, que busquen la forma, y exhortar a los padres también que le inculquen a la juventud de ahora, ya que la cultura de los pueblos originarios en Ove se han ido extinguiendo, y de verdad, y si no buscamos la alternativa de recuperarlo, no vamos a poder recuperar, y más bien lo vamos a perder. Así que en ese sentido, decirle a la juventud, procurar que somos pueblo Ove y que tenemos valores que realmente no desaparecerán así por sí solos, si le damos el valor y busquemos la forma de desarrollar y seguir implementando diferentes tipos de organizaciones para rescatar los valores culturales de nuestro. Y también decirle a la juventud que se eduquen más de lo que pueda y tengan la oportunidad de seguir en los estudios superiores, ya que tenemos un colegio acá a nivel de secundaria donde se logran los bachilleratos, pero exhortar a la juventud que continúen y que también participen en las organizaciones comunitarias para seguir empoderándonos de los diferentes desarrollos que se presenten a nivel de nuestro país.